¿Alguna vez has sentido que estás viviendo por debajo de lo que fuiste creado para vivir? Como si hubiera un llamado susurrando dentro de ti, pero el mundo te enseñó a ignorarlo. Este mensaje es para aquellos que se cansaron de sobrevivir y empezaron a sospechar que fueron elegidos para algo eterno. Aquí escucharás la historia de dos vidas marcadas por la escasez, el silencio y el despertar. Una historia donde la fe encuentra propósito y donde el cielo revela que la cosecha comienza dentro, antes de manifestarse afuera. Pero, ¿qué sucede cuando dos destinos escuchan la misma voz, al mismo tiempo? Pero lo que ocurrió después, nadie podría imaginar. Si este mensaje toca tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comenta de dónde estás escuchando. Tu presencia fortalece esta misión y ayuda a que esta luz alcance otras vidas. Lucas Harlan no sabía que algo eterno estaba a punto de interrumpir lo cotidiano. En su mente, los lunes eran iguales a los domingos y los domingos iguales al silencio. Sus pasos no eran libres, eran resignados. Caminaba, pero sin rumbo. Respiraba, pero sin propósito. Sobrevivía. Vivía entre cuentas impagas, paredes sin vida y una rutina que ahogaba su alma. Había aprendido a agradecer lo mínimo porque lo había convencido el mundo de que era lo máximo que merecía. Pero cuando Dios llama, lo hace primero en el espíritu, y no grita. Susurra. Una noche cualquiera, mientras bebía café frío y miraba por la ventana, como si buscara respuestas en las luces lejanas, algo cambió. Un pensamiento lo atravesó como un rayo suave, pero firme. No era suyo. Tú no naciste para sobrevivir. Tú naciste para heredar. Lucas dejó la taza sobre la mesa, como si sus propias manos temblaran ante lo que acababan de oír. No era una voz audible. Era más profunda, más real. Una vibración que venía desde dentro, como si el cielo hubiese recordado su nombre. Isabel Monroe, en otra parte de la ciudad, tenía años despertando sin ganas. Oraba en silencio para no despertar a su madre, que ya no creía. Guardaba versículos en post-its escondidos en libros que nadie abría. Y aunque sonreía con fuerza en el trabajo, por dentro sentía que había nacido para algo que el mundo olvidó. Su corazón le hablaba de propósito, pero su realidad le enseñaba escasez. Escasez de recursos, de afecto, de valor. Ella misma se comenzó a ver como un error entre las estadísticas de la vida. Pero algo no la dejaba morir por dentro. Esa mañana, el mismo día en que Lucas fue tocado, Isabel escuchó una predicación aleatoria en su celular. La señal era débil, el audio entrecortado, pero una frase se oyó con claridad profética. Los elegidos nunca fueron olvidados, solo estaban dormidos. Ella sintió una punzada en el pecho, como si esa voz hablara solo a ella, como si Dios le recordara que aún estaba en su agenda, aunque hacía años que nadie la incluía en la suya. Lucas intentó ignorar la impresión. Dijo, fue mi imaginación, pero al día siguiente soñó con una llave brillante. Una mano invisible le extendía esa llave, y él lloraba arrodillado sin entender por qué. Al despertar, el sueño no lo soltaba. Era más vívido que la realidad. Salió a la calle. Todo le parecía distinto, aunque nada había cambiado. La gente lo empujaba en el metro, como siempre. El jefe le ignoraba, como siempre. Pero en su interior, algo lo sacudía. No eres esclavo, eres hijo, y los hijos heredan. Isabel tomó un cuaderno viejo esa tarde. Entre páginas manchadas por lágrimas pasadas, encontró algo escrito hacía 4 años. Señor, recuérdame quién soy cuando lo olvide. Y ahora lo entendía. No era que Dios se había ido, era que el ruido del mundo había ahogado su voz. Por un tiempo, ella cerró los ojos, y por primera vez en meses no pidió nada, solo susurró, «Estoy lista». Mientras tanto, Lucas caminaba por una calle que había recorrido 1000 veces, pero ese día se detuvo frente a una iglesia pequeña, casi escondida entre edificios altos. Entró sin razón lógica, se sentó al fondo y escuchó al pastor decir una frase que encendió su pecho. No fuiste diseñado para las migajas,
Fuiste activado para la mesa del rey. Lucas bajó la cabeza. Lágrimas silenciosas recorrieron su rostro. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sentía como nunca antes que el cielo tenía algo urgente que decirle. Esa noche, en lugares diferentes, dos almas inquietas hicieron la misma oración. Señor, si de verdad me estás llamando, no me dejes seguir igual. No sabían que ese eco mutuo era parte de algo mayor, que sus historias individuales estaban siendo escritas por una misma mano divina. ¿Y tú? ¿Hace cuánto tiempo dejaste de preguntarte por qué estás aquí? ¿En qué momento te convenciste de que conformarte era más seguro que despertar? A veces, la verdadera pobreza no está en la cuenta, sino en la conciencia. Y muchas veces, el primer milagro no es externo. Es recordar que no eres huérfano espiritual. Tal vez tú también has sentido ese susurro, esa inquietud santa, esa pregunta que arde sin voz. ¿Será que fui escogido y lo olvidé? El cielo no olvida lo que diseñó. Y aunque el polvo del mundo haya cubierto tu reflejo, el soplo de Dios aún está sobre ti. Y si esta palabra no fuera casualidad, sino un llamado a que te levantes y recuerdes quién eres. Los lunes solían ser días grises para Lucas Harland. Despertaba con el mismo nudo en el estómago, se ponía la misma camisa arrugada y cruzaba la misma ciudad como quien camina por obligación, no por destino. Pero ese lunes, algo invisible se movió. No fue una visión, tampoco un milagro espectacular. Fue una clave girando en su espíritu, un clic interno, como si el cielo en su ternura hubiese decidido interrumpir su monotonía con un mensaje urgente. Este no es tu lugar, este no es tu final. Lucas iba en el tren abarrotado, con los ojos perdidos en la ventana, cuando una frase irrumpió en su mente como un relámpago silencioso. «Levántate». Se estremeció. Sintió que alguien le hablaba desde dentro. Miró alrededor. Nadie le había dicho nada. Pero esa voz seguía vibrando por dentro. No era una palabra cualquiera. Era una orden celestial disfrazada de pensamiento. Ese lunes, algo había comenzado. Isabel Monroe, mientras tanto, estaba preparando café para su madre enferma. La radio vieja, que rara vez funcionaba, se encendió por error, o por diseño. Una mujer predicaba con voz firme. Hay almas que llevan años orando en silencio, pero hoy el cielo responde. El ciclo de conformismo termina aquí. Isabel se paralizó. El café hirviendo se desbordó, pero ella no lo notó. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin saber por qué. Era como si esas palabras hubiesen sido enviadas directamente para ella, a esa hora exacta, en ese lunes exacto. Un estremecimiento la recorrió. No era miedo, era reconocimiento. Su espíritu recordaba algo que su mente había olvidado. Lucas se encerró en el baño de la oficina. No podía concentrarse. Las pantallas, los correos, las órdenes de su jefe, todo parecía distante, sin sentido. Volvió a escuchar dentro de sí. Fuiste hecho para más. Rompe el silencio. ¿Romper qué? Llevaba años callando lo que sentía, callando su fe, callando sus sueños, callando su dolor. Pero esa voz parecía más fuerte que su historia. Isabel, por primera vez en mucho tiempo, sintió hambre de respuestas. No de teorías, sino de dirección. Se arrodilló sola en su habitación, sin palabras ensayadas, solo una oración. Señor, ¿qué quieres que vea? En ese instante, su teléfono vibró. Era una imagen devocional que alguien le había enviado sin previo aviso. Decía, cuando todo parezca estático, es porque estás en la sala de espera de un milagro. Isabel lloró. No sabía por qué, pero algo le decía que ese lunes no era uno más. En lo secreto, el cielo comenzaba a hablar, y no usaba truenos ni relámpagos. Usaba interrupciones sutiles, coincidencias que no eran coincidencias, frases que cortaban profundo. Lucas dejó su oficina más temprano. Se sentía incompleto, como si algo le apretara el pecho. Caminó sin rumbo hasta llegar a un parque. Se sentó, cerró los ojos y escuchó una frase como un eco interno.
No naciste para oír el ruido del mundo. Naciste para responder a mi voz. E Isabel sintió un fuego leve en el estómago. No físico, espiritual. Un anhelo nuevo de moverse, de buscar, de romper el molde. Sacó del armario un cuaderno viejo. Lo abrió al azar. La página decía: «Despierta tú que duermes, y te alumbrará Cristo». Era como si Dios hubiese estado hablando todo el tiempo. Pero ella solo ahora había quitado el ruido suficiente para oír. Querido oyente, ¿y si todo lo que estás sintiendo no es confusión, sino activación? ¿Y si esa incomodidad en tu alma no es debilidad, sino el llamado suave del cielo que viene a romper lo que ya no sirve? ¿Hace cuánto tiempo ignoras esa voz que intenta despertarte? El cielo no te grita, pero tampoco se calla. Habla en los detalles, en las pausas, en las lágrimas que no entiendes, en los días que parecen pesados sin razón. Tal vez, solo tal vez, este lunes también fue escrito en tu historia como el día donde el cielo decidió interrumpir tu normalidad. Y si la clave invisible que está girando en tu interior es el inicio de algo eterno. Lucas Harlan despertó con algo distinto en su interior. No era alegría aún, tampoco paz plena, pero era una conciencia nueva, como si su alma estuviera emergiendo de un largo invierno, como si una llama pequeña, casi imperceptible, comenzara a arder en su pecho. No entendía por qué, pero aquel pensamiento volvía con insistencia. No es solo dinero, es mentalidad, no es salario, es propósito. Por años había creído que prosperar era tener más. Ahora empezaba a comprender que prosperar era ser más consciente, más obediente, más conectado con el diseño original que el cielo había escrito sobre él. Lucas cerró los ojos y pensó: ¿y si no se trata de trabajar más, sino de entender desde dónde estoy trabajando? Isabel Monroe también sentía un viento nuevo soplando sobre su interior. Estaba en su cuarto, organizando papeles antiguos, cuando una hoja cayó al suelo. Era una lista de sueños que había escrito años atrás: viajar, estudiar, servir, construir un refugio para mujeres solas. Soñaba grande, soñaba con el corazón, pero el mundo le había enseñado a archivar esas ilusiones, a no ilusionarse para no frustrarse, a aceptar lo poco como si fuera santo. Sin embargo, esa hoja vieja ahora parecía cobrar vida, no como nostalgia, sino como resurrección. Los sueños que Dios inspira no mueren, solo duermen hasta que el reino los activa. Isabel sintió el impulso de tomar un cuaderno nuevo. Empezó a escribir con manos temblorosas: «Hoy me atrevo a soñar otra vez». Lucas renunció. Nadie lo entendió. Su jefe le dijo que estaba loco por dejar un empleo estable. Sus amigos lo llamaron irresponsable. Pero él sabía que estaba obedeciendo algo mayor que la lógica. No tenía todo claro, no tenía un plan perfecto, pero sentía que cada paso de fe activaba una puerta. «Me cansé de recibir órdenes sin sentido. Quiero vivir una vida con dirección divina». Y aunque el temor le susurraba en cada esquina, la voz le decía: «Yo soy tu sustento, no tu empleador». Isabel, por su parte, se atrevió a enviar un currículo a un lugar que siempre la intimidó: una fundación internacional que trabajaba con mujeres vulnerables. No cumplía todos los requisitos, pero su espíritu le decía: «No son tus capacidades, es mi respaldo». Minutos después de enviarlo, recibió un mensaje: «Queremos conocerte, tu historia nos tocó». Lloró, no por la oportunidad, sino por entender que la obediencia abre puertas que el esfuerzo no puede forzar. Ambos empezaban a ver un principio eterno en movimiento. El reino de Dios no es un sistema humano disfrazado de iglesia. Es un gobierno espiritual donde las leyes no son esfuerzo, sino obediencia, donde el capital no es dinero, sino fe, donde las promociones no se mendigan, se reciben. Lucas abrió su Biblia, buscando entender más. El texto lo abrazó: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido». Susurró para sí mismo: «Esta es la nueva economía». Isabel empezó a cambiar su lenguaje. Dejó de decir «no puedo»
y empezó a decir: «Veré lo que el cielo tiene para mí». Dejó de orar como víctima y comenzó a orar como hija. No estaba jugando a ser fuerte. Estaba descubriendo que su identidad tenía una herencia y que su mente había vivido limitada por conceptos humanos que ya no aplicaban. Mi cuenta puede estar vacía, pero mi alma está llena de promesas. Lucas tuvo un sueño profético esa noche. Soñó con un campo seco que, al recibir su primer paso, comenzaba a reverdecer. Al despertar, entendió: donde piso con fe, el cielo activa el crecimiento. Ya no buscaba sustento, buscaba territorio, ya no pedía ayuda, reclamaba herencia. Querido oyente, ¿cuántas veces has confundido estabilidad con voluntad de Dios? ¿En qué momento dejaste de soñar, no porque no quisieras, sino porque te convencieron de que no podías? El reino no funciona como el sistema del mundo. El reino no te pide perfección, te pide dirección. Y cuando obedeces su voz, las leyes cambian, los calendarios se alteran y las puertas que parecían cerradas se abren desde dentro. Tal vez lo que te falta no es un aumento, es una revelación. Y si el cielo ya activó un nuevo ciclo sobre ti y solo espera que lo creas lo suficiente como para moverte. El cielo no usa el calendario humano, pero hay días que, aunque parecen comunes, vienen marcados con un sello eterno. Días en los que todo cambia, sin aviso. Lucas Harland despertó con el corazón acelerado. Había tenido un sueño distinto. Soñó que alguien golpeaba su puerta 3 veces, y al abrir, no había nadie, solo un campo lleno de trigo dorado ondeando con el viento. Despertó con una frase ardiendo en su interior: «Prepárate. Este lunes es el comienzo de algo eterno». Miró el calendario. Era lunes, un día más, supuestamente, pero el espíritu le susurraba que era el día. No uno más, el lunes de la cosecha. Isabel Monroe también sintió algo inusual en el aire. Se levantó antes del amanecer, sin saber por qué. Abrió su ventana y el cielo tenía un color diferente. No era el color externo, era el color interno. Una canción antigua empezó a sonar en su mente, una que cantaba de niña en la iglesia. «Este es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en él». Ella no se sentía alegre, tampoco se sentía fuerte, pero algo dentro de ella sabía: hoy algo será activado. Tomó su cuaderno y escribió: «Yo creo, estoy lista». Lucas, sin entender el motivo, sintió la necesidad de vestirse con excelencia. No por vanidad, por fe. Se puso su mejor camisa, aquella que guardaba para entrevistas importantes, y aunque no tenía cita alguna, salió de casa como si el cielo hubiese agendado algo con él. Sus pasos no tenían dirección lógica, pero su espíritu sabía a dónde ir. Isabel decidió no tomar el bus de siempre. Sintió el impulso de caminar. Mientras cruzaba las calles, todo a su alrededor parecía hablarle. Los árboles se movían como saludos celestiales. Los niños que reían le recordaban promesas olvidadas. Las miradas que antes la ignoraban, hoy la veían. «Hoy se rompe el anonimato», susurró para sí misma. Lucas llegó a un lugar desconocido, pero su corazón latía con fuerza. Era una librería antigua. Nunca había entrado. Sintió que debía hacerlo. Caminó entre estantes sin saber qué buscaba, hasta que un libro cayó al suelo sin que nadie lo tocara. Era una Biblia antigua, abierta en Isaías 43. «He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si el cielo le dijera: «Este lunes no se parece a ningún otro. Este es el día donde yo me manifiesto». Mientras tanto, Isabel recibió un mensaje en su celular. «Queremos ofrecerle una entrevista hoy a las 15:08. Su perfil nos inspiró profundamente». Era de la fundación a la que había escrito días atrás. Ella no supo si reír o llorar. Sintió que la tierra bajo sus pies temblaba. No por miedo, sino por cumplimiento. Este es el día. Ambos estaban siendo guiados sin entender completamente, pero en el reino no se avanza por lógica, sino por obediencia. Lucas caminó hacia un café cercano.
Al entrar, un desconocido le sonrió y dijo: «No sé por qué, pero siento que debo pagarte el desayuno». Lucas no lo conocía, pero no era sobre comida. Era una confirmación. El favor había comenzado a manifestarse, no por mérito, por alineación. Isabel llegó al lugar de la entrevista. Mientras esperaba, una mujer mayor se le acercó y le dijo: «Vi algo sobre ti en oración esta mañana. Dios te va a usar para sanar mujeres que ya no creen en el amor». Ella no conocía a esa mujer, pero sintió como si el cielo le hablara en voz alta. Sus ojos se llenaron de gratitud, no por la entrevista, sino por la validación divina. No estás loca, no estás sola, estás en el tiempo. Lucas volvió a casa al atardecer. El cielo estaba teñido de fuego y oro, como si todo el universo celebrara algo que solo el espíritu podía entender. Se arrodilló en su cuarto. No pidió nada, solo dijo: «Gracias por no olvidarte de mí», y sintió sin ruido una respuesta en su corazón. Nunca fue olvido, fue preparación. Isabel salió del edificio con una sonrisa que venía del alma. Sabía que había entrado como candidata, pero había salido como enviada. El trabajo aún no estaba confirmado, pero su fe sí, y eso era más que suficiente. Hoy no conseguí una entrevista, hoy fui activada para mi propósito. Querido oyente, ¿y si hoy fuera tu lunes profético? ¿Y si esta palabra ha llegado a ti no como inspiración, sino como confirmación? El cielo tiene días donde todo se alinea. No lo anuncian los noticieros, no se marcan con eventos visibles, pero son días donde el Espíritu sopla con fuerza y activa lo eterno. Quizás tú también has sentido que algo se está moviendo sin explicación. Una expectativa que no sabes de dónde viene, un temblor en el alma, una urgencia santa. El cielo no necesita razones para manifestarse, solo necesita corazones que crean. Y si este lunes, justamente este, no fue un día más en tu rutina, sino el día escrito en tu libro celestial donde todo empezaría a cambiar. Escuchar es divino, pero responder es transformador. Muchos oyen la voz del cielo, pero pocos se atreven a moverse cuando todo alrededor aún parece igual. Lucas Harlan se sentía diferente desde el lunes profético, no porque todo se hubiera resuelto, sus cuentas seguían ahí, sus inseguridades también, sino porque algo dentro de él se había encendido. Un fuego suave, pero constante, como una brasa que no podía apagar. Sin embargo, esa mañana, mientras se miraba al espejo, una batalla comenzó. Una voz dulce le decía: «Declara tu fe, da un paso». Pero otra, más antigua, más conocida, le susurraba: «¿Y si te equivocas? ¿Y si te rechazan?». Lucas tragó saliva. No era fácil romper años de miedo con un solo acto de fe. Isabel Monroe, por el contrario, sentía que su interior ya no podía callar. Después de la entrevista, algo en ella se quebró. No por tristeza, sino por valentía. Decidió publicar en sus redes sociales una frase que llevaba días ardiendo en su pecho. «Fui llamada para algo mayor que sobrevivir. Creo en la abundancia del reino». Sus manos temblaban al escribirla. Sabía que algunos amigos la juzgarían, sabía que su familia diría que era fanatismo, pero algo más fuerte la impulsaba. No era impulso emocional, era fe en movimiento. Lucas vio esa publicación mientras tomaba café y se quedó paralizado. No conocía a Isabel aún, pero sus palabras eran el reflejo exacto de lo que él quería decir, y no se atrevía. Sintió una punzada en el alma. ¿Por qué sigues escondiéndote detrás del silencio? Cerró los ojos, sintió el peso de los años, la timidez disfrazada de prudencia, el conformismo maquillado de humildad, y escuchó otra vez: «La fe sin acción es solo pensamiento. Responde». Isabel, al publicar, no esperaba milagros, solo quería ser obediente. Pero esa tarde recibió un mensaje inesperado. Una mujer que había leído su frase le escribió: «Estoy pasando por lo mismo». No sabía que alguien más sentía así. ¿Podemos hablar? Isabel sintió lágrimas en sus ojos. Dios no había esperado que ella fuera perfecta, solo había esperado que ella hablara.
y al hablar tocó otra alma. La fe, cuando se mueve, siempre despierta a alguien más. Lucas caminó sin rumbo esa tarde. Sentía una guerra dentro de sí. Quería hablar, pero el miedo le ataba la lengua. Quería actuar, pero las cadenas del «y sí» lo sujetaban. Hasta que, frente a una iglesia vacía, se detuvo, entró. Se sentó en la última banca y por primera vez oró en voz alta. No fue una oración perfecta, fue una declaración. Estoy cansado de callar lo que creo. Dame fuerza para responder. El aire pareció cambiar. Una paz intensa descendió sobre él, como si el cielo hubiera estado esperando esas palabras. Esa misma noche, Isabel fue invitada a dar su testimonio en una reunión pequeña. Ella dudó. Nunca había hablado en público, pero recordó una frase que había leído semanas atrás. La fe no es ausencia de miedo, es decidir moverse a pesar de él. Dijo que sí. Y al compartir su historia, algo se rompió en los presentes. Lágrimas, sanidad, verdad, palabras que venían del espíritu, no del ego. Ella entendió. Mi historia no es mía, es una llave para otros. Lucas recibió una llamada al día siguiente. Un antiguo compañero le ofrecía una oportunidad de colaboración. No era casualidad, era consecuencia. El acto de fe que parecía insignificante, una oración en voz alta, una decisión interior, había liberado algo en el invisible. Y el invisible siempre precede lo visible. Querido oyente, ¿y tú? ¿Qué parte de tu fe aún no se ha movido? ¿Hace cuánto tiempo sientes que Dios te habla, pero no has respondido? Creer en silencio es seguro, pero el reino se manifiesta cuando la fe se convierte en acción. Isabel no cambió el mundo al publicar una frase, pero cambió el mundo de alguien. Lucas no solucionó todo con una oración, pero abrió una puerta que estaba trancada desde dentro. La fe es una semilla, pero si no se planta, nunca florece. Quizás tú también estás en ese punto entre oír y moverte, entre entender y obedecer, entre soñar y declarar. Y puede que hoy el cielo te esté diciendo, no quiero que solo me oigas, quiero que respondas. ¿Y si tu próximo paso de fe fuera el que active milagros que llevan años esperando por tu voz? Hay batallas que no se libran afuera, sino en lo invisible. Hay cadenas que no suenan, pero pesan más que el hierro. Y hay enemigos que no gritan, pero susurran mentiras que se vuelven verdad en el alma. Lucas Harland despertó esa mañana con el corazón apretado. Había dado pasos de fe, había orado, había creído, pero aún sentía una sombra sobre su mente. Una voz antigua que no se iba. No eres suficiente. Era sutil, pero constante, como un eco que se cuela en cada pensamiento. ¿Quién te crees para soñar tan alto? ¿Acaso no ves tu historia? Lucas cerró los ojos y vio su pasado como una película. Recordó los años donde siempre pedía permiso para existir, donde cada idea que compartía era descartada, donde aprendió a no esperar nada para no decepcionarse. Isabel Monroe también fue visitada por esas sombras. Esa noche, mientras oraba, sintió un peso extraño en el pecho. No era físico, era espiritual, como si algo quisiera frenarla justo ahora que empezaba a avanzar. Cerró los ojos y de pronto la memoria la llevó a su niñez. Estaba en la cocina. Su madre lloraba frente al fogón, repitiendo una frase que se quedó grabada como maldición silenciosa. Hay gente que nace para tener, y gente como nosotras, que nace para resistir. Isabel tragó en seco. Esa frase que nunca cuestionó había formado la base de su identidad. Había aceptado vivir con poco, amar con miedo, esperar lo mínimo, no por convicción, sino por herencia invisible. Lucas, en medio de su conflicto, decidió escribir lo que sentía. Tomó un papel y empezó a listar las creencias que llevaba consigo desde niño. Si no sufres, no mereces. Dios bendice solo a algunos. Los buenos siempre terminan perdiendo. No esperes demasiado, así no te duele. Al leerlas, se estremeció. No eran verdades, eran cárceles mentales.
y cada una de ellas tenía rostro. El maestro que lo humilló, el padre que nunca lo afirmó, la iglesia que hablaba de fe, pero vivía con miedo. Lucas comprendió: la verdadera pobreza no vive en la cuenta, vive en la mente. Isabel también tuvo un momento de revelación. Estaba leyendo el capítulo de Josué cuando una frase saltó de la página: «Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo». Y sintió que el Espíritu le decía: «Tú has caminado con los pies descalzos de identidad por demasiado tiempo». Ella entendió. Había orado por cambios externos, pero seguía vestida de pensamientos viejos. Seguía repitiendo frases que Dios nunca había dicho. Seguía viviendo como huérfana, cuando había sido adoptada como hija. Lucas tuvo un sueño esa noche. Soñó que caminaba por un pasillo oscuro. En cada puerta que pasaba, una voz lo llamaba: «Aquí no vales, aquí no sirves, aquí no hay lugar para ti». Pero al final del pasillo había una puerta blanca. Al tocarla, una voz diferente habló: «Este es tu lugar, pero no puedes entrar vestido de escasez». Al despertar, entendió: el enemigo invisible que lo ataba no era el diablo, era la mentira que había creído como verdad. Isabel, por primera vez, escribió una carta a sí misma, no una carta motivacional, sino una carta de confrontación espiritual. Isabel, no naciste para ver cómo otros prosperan desde la orilla. No fuiste diseñada para aguantar, fuiste activada para avanzar. La escasez no es tu cruz, es tu jaula, y hoy decides no seguir llamando humildad a lo que en verdad es miedo disfrazado. Lloró al leer sus propias palabras. Era como romper un voto inconsciente con la pobreza. Lucas fue guiado a leer un versículo que antes ignoraba: «Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento». Y entendió: la ignorancia espiritual no es solo desconocer versículos, es vivir bajo narrativas que no vienen del cielo. Es repetir frases como: «Dios me quiere humilde, por eso no me da más. Lo importante es tener salud. Lo demás no importa. Prefiero tener poco y ser feliz». Lucas murmuró con voz quebrada: «¿Y si Dios no quiere que elija entre paz y propósito, sino que me ha ofrecido ambos?» Querido oyente, ¿y tú? ¿Cuáles frases han construido las paredes invisibles de tu prisión espiritual? ¿A qué mentiras has dicho amén sin darte cuenta? La pobreza espiritual es peligrosa porque no grita, susurra, te convence de que es noble vivir en menos, te aplaude cuando renuncias a tu herencia para no parecer ambicioso, te anestesia con frases bonitas que en realidad apagan tu fuego. Pero hoy, como Lucas y Isabel, tú también puedes ver al enemigo en el rostro y llamarlo por su nombre: engaño. Porque si el cielo te llama hijo, ¿quién eres tú para seguir llamándote insuficiente? Y si hoy fuera el día en que descubres que la escasez nunca fue tu castigo, sino una mentalidad heredada que puedes romper. Algunas guerras no se celebran con aplausos, se celebran en silencio, con lágrimas, con el corazón arrodillado, con el alma respirando por primera vez sin peso. Lucas Harland no sabía qué había pasado exactamente. No hubo fuego, no hubo trueno, pero algo dentro de él se rompió. O mejor dicho, algo se cayó. Una estructura, un sistema antiguo que lo había encerrado en baja autoestima, miedo y culpa. Una prisión que no tenía barrotes, pero sí memorias. Esa mañana, al despertar, no se sintió mejor. Se sintió liviano, como si su espíritu hubiese dejado caer mochilas invisibles, como si, por fin, estaba caminando sin cadenas. No entendía cómo, pero sabía: ya no estoy luchando solo. Isabel Monroe se arrodilló al lado de su cama, no para pedir, no para llorar por necesidad, sino para agradecer por algo que aún no veía con sus ojos, pero que su espíritu ya celebraba. Ella entendía ahora: había estado en guerra, sin darse cuenta, y había vencido, no por su fuerza, sino porque permaneció en fe, aunque todo a su alrededor le gritaba que no valía la pena creer. Recordó noches donde oró sin recibir respuesta, donde la soledad era su única compañera, donde su fe era lo único que no podía ver, pero lo único que la sostenía.
y sin embargo, algo en ella nunca se apagó. Una llama, una promesa, una voz. Hoy esa voz decía, no solo resististe, venciste. Lucas salió a caminar. Cruzó el mismo parque de siempre, pero algo era distinto. Las hojas parecían más vivas, el aire más limpio, el cielo más cercano. Y mientras caminaba escuchó claramente, no es que yo llegué hoy, es que ahora puedes verme. Se detuvo, cerró los ojos, y en ese momento recordó una imagen de su niñez. Él, escondido debajo de la cama, llorando solo, con miedo, abandonado. Pero ahora, en esa misma escena, pudo ver algo que antes no estaba. Una figura de luz sentada a su lado. Una mano que lo sostenía. Un susurro que decía, nunca estuviste solo. Isabel también tuvo una visión interna. Estaba cocinando, como cualquier día, pero de repente sintió que debía apagar el fuego, lavarse las manos y sentarse en silencio. Y allí, en ese instante de quietud, vio una imagen, una semilla, enterrada, por años, rodeada de tierra, silencio, presión. Pero ahora, esa semilla estaba rompiendo la superficie, emergiendo, viva, llena de vida. Una lágrima cayó por su mejilla, y entendió. Mi proceso no fue un castigo, fue una gestación. Dios no la había olvidado, la estaba preparando, la estaba plantando, para un tiempo de fruto abundante. Lucas comenzó a hablar diferente. Ya no decía, estoy tratando, decía, estoy venciendo. Ya no decía, veremos qué pasa, decía, sé en quién he creído. Algo se había reprogramado en su lenguaje, y cuando cambia el lenguaje, cambia la atmósfera. Personas cercanas comenzaron a notar, te ves diferente, tu mirada cambió. ¿Qué estás haciendo? Pero él sabía, no era lo que hacía, era lo que había dejado de cargar. Isabel recibió una llamada inesperada. La mujer de la fundación que la entrevistó volvió a llamar. Queremos contar contigo en nuestro proyecto internacional. Tu historia y tu postura tocaron corazones que ni te imaginas. Ella no gritó, no saltó, solo cerró los ojos y dijo, gracias por verme. Pero en el fondo sabía, no fue la fundación quien la vio, fue el cielo. Lucas fue a visitar a su madre. Ella lo miró y dijo, no sé qué está pasando contigo, pero hace tiempo que no te veo tan en paz. Y él respondió con una sonrisa que venía del alma, es que finalmente entendí que no soy un error tratando de mejorar, soy un hijo que está volviendo a casa. Querido oyente, tal vez aún estés esperando una victoria visible, por un contrato, una puerta, una señal. Pero, ¿y si la mayor victoria ya ocurrió dentro de ti? ¿Y si lo que venciste fue un patrón espiritual que ataba tu historia por generaciones? ¿Y si ya no cargas más con lo que antes te aplastaba? Lucas e Isabel vencieron, no con espadas, sino con fe silenciosa, con decisiones tomadas en la oscuridad, con oraciones hechas entre lágrimas, con una voz interior que decía, continúa, ya está sucediendo, porque a veces la mayor evidencia de victoria es lo que ya no sientes, el dolor constante, el miedo que te paralizaba, la vergüenza que te silenciaba. Y tal vez hoy, mientras escuchas esto, también te des cuenta. Algo fue roto, algo fue vencido. ¿Y si el cielo ya está celebrando por ti? Mientras aún intentas entender lo que pasó, la voz del que mendiga es temblorosa, pero la voz del que hereda es firme, no porque grite, sino porque sabe quién es. Lucas Harland despertó esa mañana con una oración distinta en su boca. No pidió nada, no se quejó, no lloró. Solo dijo, gracias por lo que ya es mío, aunque aún no lo vea. Fue la primera vez que no oró como un siervo desesperado, sino como un hijo que recuerda su lugar en la mesa. Ese día, su voz cambió, y cuando la voz cambia, el mundo espiritual lo nota. Isabel Monroe se miró al espejo, pero no para revisar su apariencia, sino para hablar a su reflejo con una convicción que antes no tenía. Hoy camino como hija, no más víctima,
no más temerosa. Hoy declaro sobre mí lo que el cielo ya dijo. Y comenzó a profetizar, no desde un púlpito, no con palabras ruidosas, sino con autoridad interior, como quien despierta algo antiguo dentro de sí misma. Mi boca ya no será instrumento de miedo, será canal de promesas. Mi lengua no repetirá escasez, revelará herencia. Lucas fue al mismo parque de siempre, pero en lugar de caminar con auriculares y la cabeza baja, levantó el rostro, cerró los ojos y declaró en voz alta: hoy declaro que mi casa vivirá en paz. Declaro que mi futuro no será herencia de errores. Declaro que soy cabeza y no cola, que no mendigaré pan, y que mis manos producirán fruto que alimentará generaciones. Algunas personas lo miraron, otras sonrieron, pero él no hablaba para los hombres, hablaba desde su espíritu al mundo espiritual. Isabel, en su casa, ungió sus puertas con aceite. Nunca había hecho esto antes, pero sintió que era hora de marcar territorio, y mientras pasaba el aceite, decía: esta casa es del reino. Aquí no habitará escasez, aquí no entra más la voz de la duda, aquí habita el favor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de autoridad restaurada. Lucas, al final del día, se sentó a la mesa con un cuaderno y comenzó a escribir decretos. No deseos, decretos. Mi voz tiene peso en el cielo. Mi oración no es pedido, es activación. Lo que siembro en fe, cosecharé en honra. No soy un accidente, soy una respuesta. Mientras escribía, sentía como si cada frase rompiera algo invisible, como si cada letra fuera espada, como si por primera vez estuviera construyendo su realidad con el lenguaje correcto. Isabel recordó las veces en que oró pidiendo limosnas espirituales. Señor, si aún quieres, recuerda de mí. Sé que no merezco, pero si puedes, solo dame una señal, cualquiera. Y ahora, ese lenguaje sonaba extraño, porque su identidad había madurado, y con ella, su voz. Ella ahora decía: Padre, gracias porque la cosecha ya ha sido activada. Gracias porque, aunque no entienda, confío, y declaro que ningún día será perdido cuando ando en obediencia. Lucas fue a visitar una empresa donde antes fue rechazado, pero ahora no fue a buscar un puesto, fue a proponer una colaboración. El hombre detrás de la mesa era el mismo, pero Lucas no. Habló con claridad, con serenidad, con propósito, y al salir, aunque sin respuesta inmediata, sabía: mi autoridad no depende del resultado, viene de la fuente que me envió. Isabel comenzó a grabar videos con mensajes cortos de fe. No esperaba miles de vistas, no buscaba aprobación, solo obedeció. Y para su sorpresa, uno de esos videos llegó al corazón de una mujer en otro país que le escribió: tus palabras me sacaron del borde de la desesperación. Gracias. Isabel lloró, pero no por fama, sino porque comprendió: cuando tu voz se alinea con el cielo, también se alinea con los necesitados. Lucas, esa noche, se fue a dormir con paz. Pero antes, abrió la ventana y habló con el cielo estrellado como quien habla con el Padre. No pido atajos, pido alineación. No clamo por bendiciones, clamo por sabiduría para usarlas con propósito. Y durmió profundamente, como quien sabe que ya no es más un mendigo a la puerta, sino alguien que lleva la llave. Querido oyente, ¿en qué tono has orado? ¿Sigues hablando como quien intenta convencer a Dios, o como quien ya entendió que el Padre se alegra en compartir con los hijos? La autoridad no es arrogancia, es identidad activada. Es saber que tienes acceso. Es orar con claridad, profetizar con fe y vivir como quien ya lleva el sello del reino. Tal vez lo único que aún falta es cambiar tu voz. Y si el cielo ya te ha dado autoridad, pero espera que dejes de pedir como esclavo y empieces a declarar como heredero. Hay relojes que marcan las horas, y hay momentos donde el cielo detiene el tiempo humano para manifestar lo eterno. A eso, la Escritura lo llama kairos, un tiempo señalado, fuera del cronograma natural, donde lo que parecía imposible
Sucede sin explicación. Lucas Harland no sabía que ese día tenía nombre en el cielo. Para él era apenas otro jueves. Pero algo en el aire era distinto. La atmósfera tenía un peso suave, como si lo invisible susurrara: «Hoy es el día». Isabel Monroe despertó con una paz inexplicable. No era euforia, era certeza. Abrió su ventana y una ráfaga de viento entró como si quisiera abrazarla. Cerró los ojos y murmuró: «Estoy lista». No sabía para qué. No había cita, ni evento, ni promesa visible. Pero su espíritu sabía que el Kairos no avisa con megáfonos. Se anuncia en el alma. Lucas recibió una llamada inesperada a media mañana. Era la empresa que antes lo había rechazado. Pero esta vez no lo llamaban para ofrecerle un puesto, sino para preguntarle si estaba disponible para liderar un nuevo proyecto. Uno que él ni siquiera había solicitado. El responsable dijo: «No sé por qué, pero su nombre volvió a nosotros hoy con mucha fuerza». Lucas quedó en silencio. No sabía qué responder, pero su espíritu sí sabía. Este es el tiempo. Isabel salió a caminar. Sin rumbo, solo obedeciendo la paz. Se detuvo frente a una cafetería pequeña. Una mujer mayor la miró con dulzura y le dijo: «El Señor me dijo que hoy vería a una mujer de fe. Eres tú, y quiero sembrar en tu ministerio». Isabel se paralizó. Ella no tenía un ministerio, pero entendía el lenguaje del cielo. Recibió un sobre. Dentro había una ofrenda en efectivo y una carta profética. La carta decía: «Hoy comienza tu tiempo de cosecha, no por esfuerzo, sino por fidelidad, no por perfección, sino por permanencia». Ella se sentó en la acera y lloró, no de sorpresa, sino de reconocimiento. El cielo la había alcanzado. Lucas, más tarde, abrió su correo electrónico. Había un mensaje de reconciliación de su padre. Aquel hombre ausente, duro, silencioso, solo decía: «Hijo, sé que no fui el padre que merecías, pero he estado orando por ti, y algo me dice que estás viviendo algo grande. Quiero empezar de nuevo». Lucas se quebró, no porque necesitara aprobación, sino porque entendía: cuando el Kairos llega hasta lo imposible, busca redención. Isabel recibió un mensaje de la Fundación Internacional. No solo la invitaban a trabajar, querían enviarla como representante en una conferencia en Europa. Todo pago, todo confirmado. Ella no sabía si reír o arrodillarse. No lo había pedido, no lo había perseguido, solo había creído en silencio. Y ahora el cielo hablaba en voz alta. Lucas almorzaba con un amigo cuando recibió una notificación en su cuenta bancaria. Un depósito inesperado. No sabía de dónde venía, pero el concepto decía: «Recuerda quién es tu proveedor». Sonrió. No por el dinero, sino por el mensaje. Dios no llega tarde. Dios llega cuando la semilla está lista para florecer. Isabel visitó a su madre esa tarde, y al contarle todo, esperó juicio, crítica o indiferencia. Pero la mujer, que antes solo hablaba de escasez, la miró a los ojos y dijo: «Hija, tal vez Dios nunca nos olvidó. Tal vez solo te estaba guardando para este tiempo». Isabel lloró, como cuando era niña, pero esta vez con lágrimas de restauración. Lucas pasó por una plaza donde solía sentarse a orar años atrás. En ese lugar se había sentido ignorado por el cielo. Había llorado allí muchas veces sin respuesta, pero ahora ese mismo lugar lo abrazaba como testigo silencioso de su fidelidad. Se sentó de nuevo, pero esta vez, en lugar de pedir, declaró: «Gracias por no responder cuando yo quería. Gracias por prepararme mientras yo solo quería resultados». Y sintió una voz en su corazón: «Hijo, este es tu Kairos, no por mérito, sino porque tu fe persistente activó mi tiempo perfecto». Querido oyente, ¿y tú? ¿Estás esperando en el tiempo del hombre sin darte cuenta de que el cielo trabaja en otra frecuencia? Hay momentos en que nada sucede, porque todo está siendo preparado. Y hay días en que todo sucede, porque el cielo decidió decir ahora. No necesitas forzar, ni correr, ni probar, solo necesitas permanecer,
para reconocer cuando el Kairos te visita. ¿Y si hoy no es un día común, sino el día señalado en el calendario de Dios para hacerte ver lo que Él ya había activado en secreto? Hay momentos en los que uno mira hacia atrás y entiende que nada de lo que tiene fue conquistado a fuerza de brazos. Fue favor, favor inmerecido, favor inesperado, favor que solo la fidelidad silenciosa puede activar. Lucas Harlan estaba sentado frente a la ventana con una taza de café entre las manos. El mundo seguía girando. Las noticias hablaban de caos, inflación, escasez, pero dentro de él había una paz que no venía del exterior. Mientras observaba el cielo, murmuró: «Yo no llegué aquí por ser el mejor. Llegué porque no solté tu mano, aun cuando no entendía el camino». Y en ese susurro se reveló algo mayor. Él entendió que su historia no era fruto de talento, sino de rendición. Isabel Monroe caminaba por una feria local, mirando los colores, los olores, las voces. Y allí, entre vendedores y niños jugando, sintió un apretón dulce en el pecho. Era gratitud. Se recordó de los días en que contaba monedas para comprar arroz. Se recordó de las veces en que lloraba en silencio en el baño, pidiendo solo sobrevivir otro mes. Y ahora, allí estaba ella, caminando ligera, respirando sin miedo, viviendo milagros que antes parecían distantes. Susurró para sí misma: «Yo no conquisté, yo recibí». Lucas comenzó a percibir pequeños signos de favor por todas partes. No eran solo puertas abiertas, eran detalles. Gente que se ofrecía a ayudar sin ser llamada. Correos con palabras de honor, invitaciones que él no esperaba, respuestas que llegaban antes incluso de la pregunta. Y todo eso hacía resonar dentro de él una frase: «El favor de Dios te sigue cuando caminas con el corazón correcto». No se trataba de esfuerzo, se trataba de alineación. Isabel recibió un mensaje de una amiga de la infancia, alguien que la había criticado, rechazado, burlado de sus sueños. El mensaje decía: «Vi tu trayectoria, estoy impactada. ¿Cómo lograste todo esto?». Isabel sonrió con ternura y respondió con simplicidad: «Fue favor. Dios me recordó cuando ni siquiera sabía orar con palabras». Lucas recordó todas las veces que intentó forzar puertas, empleos donde se esforzó para agradar y terminó agotado. Proyectos que empezó sin dirección divina y terminaron en frustración. Y ahora, todo lo que daba frutos era exactamente lo que nació de la obediencia, no de la ambición. Él entendió: lo que nace del sudor humano necesita ser sustentado por esfuerzo continuo, pero lo que nace del Espíritu camina con el viento del favor. Isabel, en un momento de oración, sintió el Espíritu susurrar: «Tú no fuiste premiada, fuiste posicionada». Y eso lo cambió todo. Ella no era una afortunada, era una hija, y el favor no era un trofeo, era una marca de alianza. Lucas recibió una nueva propuesta de sociedad, un contrato mayor de lo que él esperaba. Pero esta vez no tembló, no corrió, no necesitó probar nada. Solo preguntó: ¿esto tiene propósito o solo estatus? Y cuando la respuesta interior vino con paz, firmó. No para exhibirse, sino porque entendió: cuando caminas con favor, no necesitas implorar por validación. Isabel estaba frente al espejo, preparándose para una conferencia. Su imagen era la de una mujer fuerte, serena, con autoridad. Pero por dentro, ella aún recordaba quién fue un día. La chica que se escondía detrás de los demás, la niña que dudaba de sí misma, la mujer que oraba llorando temiendo ser olvidada. Tocó su propia imagen y dijo: «No llegaste aquí por tener todo claro. Llegaste porque, incluso en silencio, nunca soltaste la fe». Lucas, al final del día, escribió en su diario: «Hoy entendí que el cielo no recompensa el desempeño, recompensa la entrega, y las lágrimas que nadie vio fueron regadores invisibles de frutos que ahora florecen delante de todos». Querido oyente, ¿cuántas veces te exigiste por no hacer lo suficiente? ¿Cuántas veces pensaste que Dios solo actuaría cuando fueras más santo, más perfecto,
más fuerte. Pero, ¿y si el cielo te está mostrando que la cosecha no es sobre merecimiento, es sobre permanecer? El favor no se compra. El favor se atrae con un corazón alineado. El favor no responde al esfuerzo, responde a la entrega. Lucas e Isabel descubrieron algo que transformó sus jornadas. El cielo no da medallas, da gracia. Y tal vez estás exactamente en ese punto del camino, donde todo empieza a florecer, y tu corazón se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Por qué conmigo? Y la respuesta del cielo tal vez sea solo esta, porque, aunque cansado, nunca te rendiste. Y si todo lo que empieza a llegar a tu vida ahora no es pago por tu esfuerzo, sino evidencia de que el favor estaba activado desde el momento en que decidiste no rendirte. Hay llaves que abren puertas visibles, y hay llaves que abren dimensiones invisibles. Estas no son de metal, son de revelación. Lucas Harlan soñó con una llave dorada desde el inicio de su jornada. Pero ahora, ella ya no era símbolo de deseo, era realidad, no en sus manos, sino en su mente. Él comenzó a percibir que la verdadera herencia no era dinero, influencia o reconocimiento. Era visión, era lenguaje, era conciencia. Mi herencia no está en lo que recibo de afuera, está en lo que despierta dentro de mí. Isabel Monroe despertó en un día común, pero con una percepción aguda. Todo parecía igual, pero sus ojos veían diferente. Ella notaba detalles, discernía palabras, identificaba ciclos espirituales en situaciones que antes parecían banales. «Estoy viendo como hija», susurró. Hasta sus oraciones cambiaron. No más «Señor, haz esto por mí». Ahora era «Señor, enséñame a ver como tú ves y a hablar como quien ya ha heredado lo invisible». Lucas caminaba por una calle donde antes se sentía pequeño. Era donde quedaba su antiguo trabajo, el lugar donde muchas veces se sintió descartable. Pero ahora, él no evitaba pasar por allí. Él caminaba con los hombros erguidos, la mirada firme, la respiración ligera. «No soy el mismo», pensó. Y en ese pensamiento, entendió, mi herencia no comenzó cuando algo externo cambió, comenzó cuando mi mentalidad se renovó. Isabel fue invitada a hablar en una conferencia sobre fe e identidad. Se sentó frente a cientos de personas con el corazón acelerado, pero al tomar el micrófono no habló como una oradora, habló como heredera. Yo no vine a motivar, vine a recordarles que hay una herencia espiritual esperando que alguien la reclame con fe. Y las palabras fluían como fuego dulce. Ella hablaba con verdad, con autoridad, con unción. Porque ahora su mente ya no era prisionera del miedo, era territorio del reino. Lucas fue sorprendido por una imagen en oración. Él se vio frente a un gran portón de hierro cerrado hace años. Atrás de él había luz, promesa, tierra fértil, y por mucho tiempo creyó que alguien desde adentro vendría a abrirlo. Pero esta vez, en su mano había una llave, y una voz dijo, «Tú ya tienes la llave, siempre la tuviste, solo no creías que eras digno de usarla». Al despertar, entendió. La llave no era oportunidad externa, era la mente renovada por la verdad. Isabel comenzó a ver los frutos de su nuevo lenguaje. Amigas que antes se burlaban de su fe, ahora pedían consejos. Personas que antes la evitaban, ahora buscaban su presencia. Puertas que antes se cerraban en su rostro, ahora se abrían antes de que tocara. Pero ella sabía, no soy yo. Es la atmósfera que se activa cuando tu mente se alinea con tu identidad. Lucas escribió en el cuaderno, ya no me disculpo por soñar, ya no me escondo por temor a parecer demasiado. Hablaré como quien tiene herencia y viviré como quien ya la está usando para transformar su entorno. Y al terminar, sintió que cada frase era como un sello espiritual, como quien firma un contrato eterno con el cielo. Isabel, frente a un espejo, habló consigo misma con audacia. No me visto para encajar, me visto como quien carga propósito. Mi presencia ya no pide permiso, bendice espacios. Y allí, entre sombras y reflejos, ella entendió.
Heredar es vivir con la convicción de que fui enviada, no para mendigar, sino para manifestar. Lucas, esa noche, hizo algo simbólico. Tomó una llave antigua de un apartamento que ya ni usaba y la puso en un sobre. Escribió: «Esto ya no me define. Mi acceso ahora no depende de puertas humanas, sino de la visión que el cielo ha plantado en mí». Enterró ese sobre en un jardín, como quien planta el pasado para que florezca el futuro. Querido oyente, ¿ya recibiste la llave? Tal vez sí, pero ¿ya crees que tienes permiso para usarla? La verdadera herencia no comienza en el banco, comienza en la mente. Cuando decides dejar de pensar como siervo y comienzas a moverte como hijo. Lucas e Isabel no heredaron un castillo, pero heredaron algo mayor: la capacidad de transformar el lugar donde están, porque ya no piensan como los que esperan, sino como los que fueron enviados. ¿Y si hoy Dios te entregara una llave espiritual? Una que no abre cosas, sino mentalidades. Una que no te da acceso a un lugar, sino a una dimensión. ¿Estás listo para usarla? Hay encuentros que no son casualidad, son cumplimiento, cruces de caminos que ya estaban escritos, mucho antes de que el calendario los alcanzara. Lucas Harland e Isabel Monroe no se buscaron, se obedecieron. Cada uno, en su jornada silenciosa, dijo sí a una voz que parecía loca, pero era profética. Y cuando dos almas responden al mismo cielo, el cielo los junta, no por necesidad emocional, sino por destino eterno. Lucas estaba en una sala de espera, no por un trámite, sino por un congreso al que fue convidado de última hora, como mentor invitado. Isabel llegó al mismo lugar, con una agenda totalmente distinta. Había sido llamada para compartir su testimonio, sin saber que él también estaría allí. Se vieron, primero con sorpresa, después con reconocimiento. No de los ojos, pero del espíritu, como quien ya caminó lado a lado, en silencio, en fe, en promesas. Durante el evento, Isabel subió al escenario y compartió sobre su proceso. No habló de milagros, habló de permanencia, y entre las personas que la escuchaban, Lucas sentía que cada palabra era como un eco de su propia jornada. Al final, se acercó y dijo solo: «Gracias por no haberte rendido». Ella sonrió y respondió: «Ahora entiendo por qué no podía». Empezaron a conversar, no sobre química, sino sobre propósito. Descubrieron que sus días de cambio fueron los mismos, que las frases que oyeron venían de la misma fuente, que sus miedos se parecían y sus llaves también. Lucas dijo: «No creo que esto sea el inicio de una historia romántica». Isabel completó: «Creo que esto es la continuación de una profecía vivida». No corrieron, no idealizaron, solo discernieron. Discernieron que no se trataba de alguien con quien dividir la vida, sino de alguien con quien multiplicar el llamado. Y allí, sin necesidad de decir «te amo», ellos dijeron «estoy contigo», no por emoción, sino por alineamiento. Los días siguientes fueron ligeros, no por falta de desafíos, pero porque el peso se hacía liviano cuando era compartido por dos corazones alineados con el cielo. Oraban juntos, lloraban juntos, planeaban juntos, pero sobre todo, escuchaban juntos. Si algún día nuestra historia se convierte en amor, que sea el amor que edifica reino. Y si solo somos compañeros de jornada, que seamos esos que el cielo usó para activar a muchos más. Lucas escribió en su cuaderno: «Nunca imaginé que mi recompensa no sería solo un lugar, sino una persona que también escuchó el mismo llamado». Isabel pegó una frase y la colgó en su pared: «El cielo no junta por carencia, junta por propósito». Querido oyente, ¿y si el amor que tanto esperas no es solo un sentimiento, sino parte de una profecía? ¿Y si Dios te está preparando no para alguien que complete tus vacíos, sino para alguien que comparta tu misión? Lucas e Isabel no terminaron con un beso de película. Terminaron con pasos dados en la misma dirección, porque el romance más profundo es el que nace de la obediencia. ¿Y si tu historia de amor también empieza cuando te atreves a obedecer, a crecer y a creer que el cielo también une propósitos
no solo personas? ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo por debajo de lo que fuiste creado para vivir? Como si hubiera un llamado susurrando dentro de ti, pero el mundo te enseñó a ignorarlo. Este mensaje es para aquellos que se cansaron de sobrevivir y empezaron a sospechar que fueron elegidos para algo eterno. Aquí escucharás la historia de dos vidas marcadas por la escasez, el silencio y el despertar. Una historia donde la fe encuentra propósito y donde el cielo revela que la cosecha comienza dentro, antes de manifestarse afuera. Pero, ¿qué sucede cuando dos destinos escuchan la misma voz al mismo tiempo? Pero lo que ocurrió después, nadie podría imaginar. Si este mensaje toca tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comenta de dónde estás escuchando. Tu presencia fortalece esta misión y ayuda a que esta luz alcance otras vidas.